Y para ello, pues vamos a hablar de la Organización de las Naciones Unidas. 2 meses más tarde que finaliza la Segunda Guerra Mundial, el 24 de octubre de 1945, se funda oficialmente en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, mediante la firma de la Carta de las Naciones Unidas por parte de 51 estados. Es decir, las Naciones Unidas reemplazaban así a la conocida como Sociedad de Naciones, en la medida que esta, es decir, la Sociedad de Naciones, había fracasado en sus propósitos preventivos, al no ser capaz de evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. A los 51 Estados miembros iniciales en los años sucesivos se les fueron añadiendo nuevos estados, tal y como contemplaba el artículo 4 de dicha Carta de las Naciones Unidas, el cual indicaba que podrán ser miembros añadiendo nuevos estados, tal como contemplaba el artículo 4 de la Carta. Podrán ser miembros de todos los demás estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta y que a juicio de la organización estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hayan dispuestos a hacerlo. La admisión de tales estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General o recomendación del Consejo de Seguridad. Los horrores de la guerra, los juicios de Nuremberg y Tokio mostraban la necesidad de regular de forma precisa el concepto de derechos humanos y, sobre todo, de establecer claramente cuáles eran. Uno de los primeros trabajos de las Naciones Unidas fue la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto cuya redacción estuvo sujeta a muchas discusiones, ya que las posturas de las distintas naciones no eran coincidentes acerca de sus contenidos. No obstante, finalmente fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. Con la aprobación de la Declaración Universal, la humanidad se dotó a sí misma de un documento marco para la convivencia entre los seres humanos, con el objetivo de que estos derechos llegaran a formar parte del derecho positivo de todas las naciones. Con el paso de los años, la Declaración Universal, como tal, no es de carácter vinculante. Se ha ido complementando con otros documentos de las Naciones Unidas, tales como convenios, convenciones y pactos. Estos sí son vinculantes y que se van desarrollando y en algunos casos ampliando las contenidas en la Declaración Universal. Algunos de estos documentos son los siguientes: Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Señor Iván Ricardo, apague su micrófono, por favor. Perdón. Ya es segunda vez, lo tenía prendido hace rato, se lo apagué y lo vuelve a prender. Bien, seguimos. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el cual fue aprobado en 1948 y entró en vigor en 1951. El otro instrumento, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966 y entró en vigor en 1976. El tercer instrumento, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966 y que entró en vigor en 1976. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1979 y entró en vigor en 1981. Luego tenemos también la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 y entró en vigor en 1990.
Y todos esos instrumentos internacionales, en el momento que nuestro país los ratificó, dio lugar a que la legislación interna pues también creara leyes ordinarias para cumplir lo contenido en dichos convenios. Dentro de ellos tenemos la ley PINA, que la ley PINA es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Hace algunos años los juzgados que conocían de estos temas eran juzgados conocidos como juzgados de menores. Posteriormente se convierten en juzgados de niñez y adolescencia. ¿Y por qué razón? Porque tienen dos competencias. El juzgado de niñez tiene que ver con aquellos niños que están en situación de riesgo, que sufren maltratos, mientras que los adolescentes son adolescentes en conflicto con la ley penal. Es decir, aquellos adolescentes que no siendo mayores de edad todavía cometen algunos ilícitos y son juzgados obviamente como menores de edad en estos juzgados de niñez y adolescencia. Y usualmente estos adolescentes en conflicto son los que se encuentran privados de libertad en centros conocidos como Las Gaviotas, que está ahí en la calzada Tanal-Sul, que es de varones, y Los Gorriones, que es de mujeres, que está en San Raimundo. Pero aparte también existen hogares de la Secretaría de Bienestar Social, hogares también que los manejan organizaciones privadas, en las cuales pues se atiende a niños que son víctimas de maltrato. Por ejemplo, también cuando vemos en las calles de nuestro país, en las esquinas, ¿verdad?, que muchas veces están siendo explotados. Están siendo explotados por adultos que los ponen a vender dulces, a pedir dinero, etcétera, etcétera, pero también poniendo en riesgo su integridad física. Bueno, en riesgo su integridad física porque a veces ellos andan entre los vehículos y hay vehículos altos que de pronto en algún momento no los miran y pueden sufrir algún accidente, etcétera. Entonces, cuando se da esa situación, la PGN, la Procuraduría General de la Nación, es la que tiene que acudir para rescatar a esos niños de esa explotación que están sufriendo. Y obviamente al rescatarlos, pues los ponen a disposición de los jueces de niñez y van a ser los jueces de niñez quienes van a determinar a qué hogar van a ser trasladados. Hace algunos años, lamentablemente, se dio una situación en un hogar que era llamado hogar seguro, pero de ser seguro no tuvo nada porque murieron aproximadamente 38 a 40 niñas que estaban ahí porque lamentablemente las dejaron bajo llave y agarró fuego el lugar donde estaban y pues murieron quemadas, ¿verdad? Y por esa situación hay una juez de paz que en ese momento la juez de paz de San José Pinula está siendo procesada porque fue llamada para practicar una exhibición personal y no lo hizo. Entonces eso provocó que efectivamente estas niñas murieran calcinadas ahí. Entonces, derivado de eso, pues ya se trata de tener más control en esos lugares. Aparte de ello también, por esos instrumentos para protección de la mujer y no discriminación contra la mujer, porque también inicialmente se aprobó una ley contra la violencia integral, pero era para todos los integrantes de la familia. Y más adelante se aprobó la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y por esa situación, todos los órganos del sector justicia, entiéndase organismo judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, y el creado últimamente hace aproximadamente 4 años, el Instituto de la Víctima. El Instituto de la Víctima que se vino a integrar a esos órganos que tienen que ver con la protección integral de la mujer. Entonces, en la actualidad, en los 22 departamentos de nuestro país, en los 340 municipios, pues hay protección integral para las mujeres. Existe en todo el país juzgados de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Lamentablemente, durante la pandemia se incrementaron esas formas de violencia contra la mujer. Derivado que quizás cuando no había pandemia, pues la persona se iba a trabajar, la otra se iba a trabajar, pero tal vez ya tenían algún conflicto. Y cuando tuvieron que encerrarse obligatoriamente, pues se desató la violencia contra la mujer.
y eso pues ha provocado que haya muchas denuncias por femicidio, otras por violencia de tipo psicológico, violencia de tipo económico y otra serie de situaciones contenidas en esa ley, y que obviamente son competencia de los juzgados de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y también pues se provocaron muchos divorcios, ¿verdad?, derivados de esas inconvenientes que hubieron durante la pandemia, ¿verdad? Ahí terminaríamos lo que es la segunda unidad y entraríamos a ver lo que es la tercera unidad, la cual se denomina clasificación de los derechos humanos. En ese sentido, en un inicio, el jurista Karel Basak clasificó a los derechos humanos en 3 generaciones, siendo así que él tomó como inspiración, como fundamento de esa clasificación, la Revolución Francesa de 1789. Y ha distinguido en primer lugar, como derechos de primera generación, los llamados derechos civiles y políticos. Luego, derechos económicos, sociales y culturales, que son los de segunda generación, y derechos de los pueblos o de solidaridad, que es la tercera generación. Además del jurista mencionado, el contexto dentro del cual surgió el constitucionalismo moderno y las características propias de este, el proceso de reconocimiento de los derechos humanos se centró en los hoy conocidos derechos civiles y políticos, habiéndolos denominado de primera generación. En esa misma línea, dentro de los ordenamientos constitucionales, se fue reconociendo la existencia de derechos económicos, sociales y culturales, los cuales, por aparecer en la historia en un segundo momento, le denominaron de segunda generación. En el momento en que se iniciaba la formulación de una nueva generación de derechos, los denominados de tercera generación, los derechos de los pueblos o de solidaridad, la doctrina de los derechos humanos advirtió que la referencia a generaciones se había traducido en categorizaciones de los derechos, con la consecuente jerarquización de estos, por lo cual se optó por abstenerse de abordar el tema de generaciones en derechos humanos, porque pareciera que los de primera generación prevalecían sobre los de segunda sobre el tercer, etc. Entonces, para evitar esa supuesta jerarquización, fue que ya no se está tomando en cuenta eso de primera, segunda, tercera generación. Y dentro de los primeros tenemos los que se conocen como derechos civiles y políticos. Estos derechos contribuyen los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Están destinados, pues, para la protección del ser humano en lo individual contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de esos derechos por parte del ser humano. Implica una actitud activa por parte del Estado en términos de garantizar el libre goce de estos derechos, organizando a la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales de la infracción injustificada de los gobiernos y organizaciones privadas y vienen a garantizar la capacidad para participar en la vida civil y política del Estado sin discriminación o represión. Los derechos civiles incluyen la garantía de la integridad física de las personas y su seguridad, la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad física o mental, por género, por religión, por raza, origen nacional, edad y orientación sexual, y los derechos individuales como la libertad intelectual y de conciencia, de expresión, de culto o religión, de prensa y de circulación.
Los derechos políticos incluyen la justicia natural, la equidad procesal en la ley, tales como los derechos de los acusados, incluido el derecho a un juicio justo, el debido proceso, el derecho a obtener una reparación de un recurso legal y los derechos de participación de la sociedad civil y la policía, tales como libertad de asociación, el derecho de reunión, el derecho de petición y el sufragio. Los derechos civiles y políticos constituyen la primera porción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los derechos económicos, sociales y culturales comprenden la segunda parte. Son fundamentalmente civiles y políticos porque protegen al individuo de los excesos del Estado. Dentro de ellos incluimos, entre otras cosas, la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo, la libertad de religión y el sufragio. Estos derechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de Derechos de los Estados Unidos y en Francia por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XVIII y fueron consagrados por primera vez a nivel global por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y dándole lugar en el derecho internacional en los artículos 3 al 21 de la Declaración Universal y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dentro de los derechos civiles y políticos aparece inicialmente garantía de integridad física de las personas y su seguridad. ¿Qué quiere decir ello? Que el Estado se organiza para proteger la vida y la integridad física de las personas y su seguridad. Lamentablemente, en países como el nuestro es un tanto difícil, ¿verdad? Ya que aunque la Constitución le impone ese mandato al Estado, muchas veces el mismo no se cumple. Y lo vemos diariamente, ¿verdad? Que lo vemos en las redes sociales, lo vemos en los medios de comunicación, o a veces lo vemos en primera fila, ¿verdad? Que a veces andamos en la calle y vemos un hecho delictivo, un hecho ilícito que está sufriendo alguna persona. Entonces, el Estado en realidad no está cumpliendo con esa obligación. No está cumpliendo con esa obligación de garantizar la vida y la identidad física de las personas y su seguridad. Pero la seguridad no solo abarca en sí la seguridad propiamente de las personas, sino también seguridad y certeza jurídica. Y la seguridad y certeza jurídica, pues, ¿dónde van a estar contenidas? En el sentido que todas las actividades que realice una persona ante la administración pública estén revestidas de eso, de seguridad y certeza jurídica. Si nosotros hacemos algún trámite ante cualquier registro, ya sea registro de la propiedad, registro de la propiedad intelectual, registro mercantil, etcétera, que tengamos la certeza que efectivamente se está resolviendo conforme a lo que lo estamos pidiendo. Entonces eso nos dará seguridad y certeza jurídica. En algunas veces en las redes salen los requisitos que exigen para constituir una empresa, para constituir una sociedad en un determinado país, y en algunos se lleva un tiempo más que en otros, ¿verdad? Entonces, mientras más rápido resuelvan las entidades estatales la inscripción de esas empresas, obviamente va a haber certeza y seguridad jurídica, también va a haber fuentes de trabajo, porque obviamente si alguien pone una empresa y se le inscribe y se le permite empezar a funcionar, pues obviamente va a haber fuentes de trabajo. Luego tenemos la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad física o mental. ¿Qué implica esto? Pues esto lo que implica es que el Estado debe coadyuvar para evitar la discriminación de una persona por motivos de una discapacidad física o mental. ¿A qué va esto? Por ejemplo, en nuestro país, en algunas aceras ya lo están haciendo, que ponen una especie de vibradores, podríamos decirlo así, para que ahí puedan transitar personas que tienen alguna discapacidad visual, porque esto les va a permitir saber hacia dónde se dirigen, que andan con su bastón, etcétera. Que en el obelisco pusieron eso unos hace algunos años, y una dama que creo que era reina de belleza o no sé qué, dijo que le arruinaba los tacones, pero no entendía que eso era
para precisamente facilitar a las personas con discapacidad visual el que pudieran transportarse. Asimismo, en algunos lugares de los centros comerciales también existen esas situaciones en nuestro país. Y en otros países, pues existe muchas veces eso en las estaciones de autobuses, en las estaciones de trenes, para facilitar a la persona que pueda dirigirse a donde lo necesita o le corresponde ir. Luego tenemos la protección contra la discriminación por género. ¿Qué quiere decir ello? Que independientemente si una persona es hombre o es mujer, pero tiene las mismas capacidades, pues obviamente si van a aplicar a un empleo o a un cargo, pues ganen lo mismo. Ganen lo mismo, porque muchas veces por un mismo cargo, por un mismo puesto, le quieren pagar más a un hombre que a una mujer. Entonces, lo que se trata de evitar es que no hay discriminación por género, sino que se trate por igual. Se trate por igual y a veces hablan de cuotas, pero yo creo que no es por cuotas, sino por capacidades. O sea, si tienen la misma capacidad, pues obviamente tendrán que ganar lo mismo. Luego tenemos también protección contra la discriminación por religión. Es decir, si en un centro de trabajo alguien profesa una religión distinta a la de los demás, pues también no se debe discriminar por eso. Se debe respetar el derecho que tiene cualquier persona a creer en lo que él considere pertinente. También discriminación por raza. Guatemala por naturaleza ha sido racista mucho tiempo y yo creo que eso se debe terminar, se debe acabar, porque ante la Constitución y la ley todos somos iguales. Todos somos iguales, que a veces en el DPI le ponen a uno su raza, y creo que eso está mal, porque no debería ser, porque es como que dijeran, bueno, esta persona es de esta raza, esta es de otra. Si somos guatemaltecos todos, pues eso es lo más importante. Y luego también la protección contra la discriminación por origen nacional, que a veces también viene gente de otros países, o bien va gente guatemalteca a otros países y es discriminada. Es discriminada, y muchas veces esos países que discriminan tienen doble moral, doble discurso. ¿Por qué razón? Porque ayudan muchas veces a ONGs que promueven algunas actividades en el país, pero cuando ya mucha gente de nuestro país va al país de donde dieron ese apoyo, son discriminados. Entonces, ¿qué discriminados? Porque en una ocasión había una diputada de origen maya que viajó de Guatemala a España, y cuando llega al aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, en Madrid, no la dejan ingresar porque iba con su forma de vestir, ¿verdad? Como se viste la población maya de nuestro país. Entonces la dejaron entrar y la regresaron, bajo el argumento que no daba los euros que eran necesarios para ingresar ahí a España. Y también muchas veces llega gente, digamos, la mayoría de la población guatemalteca, pues tiene ciertos rasgos físicos, y por esa razón a veces es discriminada, no solo en España, sino en Estados Unidos, en otros lugares. Pero obviamente eso se debe ir superando conforme se van aceptando, ratificando todo ese tipo de convenciones. También protección contra la edad. Normalmente en la prensa libre, porque en otros medios escritos ya no se publica eso, se publica la sección de empleos. Pero en la sección de empleos hay discriminación. Hay discriminación por edad. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, se necesita secretaria de tantos años. Pues ya ahí hay discriminación de edad. Porque si una persona es secretaria, se formó, se preparó, independientemente de la edad que tenga, pues tiene las capacidades para desarrollar ese puesto. Pero ya en el anuncio ya están discriminando. O también discriminan a veces por el estado civil. Dicen, se necesita persona soltera. Entonces ya están discriminando a las personas casadas. Y de tal edad ya están discriminando a las personas mayores de edad. Y también la protección contra la orientación sexual. Y que en ese sentido, pues no solo en el mundo, sino en nuestro país sí ha ido avanzando en cuanto al respeto a las personas que tienen una orientación sexual diferente a la que la mayoría de la población está acostumbrada.
Y por eso es que ahora existen muchos grupos que protegen a las personas que están dentro de LGBTI más, ¿verdad? Porque ahora ya ese aspecto se ha ampliado. Ya no solo es LGBTI, sino ponen un más. Entonces ya incluye otras situaciones, otro tipo de orientaciones y pues están protegidas también. Luego tenemos la libertad intelectual. La libertad intelectual implica que no nos deben vedar los derechos porque pensemos diferente a otras personas. Hace algunos años en Guatemala, cuando existía el conflicto armado, había gente que tenía pensamientos marxistas, socialistas, comunistas, de otro diferente a que era el status quo en aquel momento, pues no solo era discriminada, sino muchas veces era secuestrada, asesinada, etc. Pero se trata de proteger eso, de proteger eso. Por ejemplo, ahorita que hubieron elecciones, había opciones diferentes, ¿verdad? Diferentes tendencias y obviamente había que respetar la libertad intelectual. La libertad de conciencia, de expresión o de prensa, que esa, pues ya hemos hablado en clase, que eso sí se respeta, porque la mayoría de gente ahora en las redes sociales se expresa de los gobernantes, de los servidores públicos, la forma que mejor le parezca. Y desde que el señor Elon Musk compró Twitter, que ahora se llama X, pues ya es un poco más democrático, ¿verdad? Antes con alguna mala expresión que uno escribiera, pues le cancelaban la cuenta, ¿verdad? Le cancelaban la cuenta o bien otras situaciones. También la libertad de culto o religión. ¿Esto qué implica? Que tenemos derecho a creer en lo que queramos. En Guatemala hay diferentes tipos de religiones, la mayoría de la población profesa la religión católica, otros la religión evangélica, pentecostés, otros son testigos de Jehová, etcétera, ¿verdad? Y pues eso se respeta, ¿verdad? Cada quien. El problema a veces radica en que la persona que se vuelve fanáticas, entonces quieren obligar a alguien que crea o piense en un ser superior como ellos creen. Y eso no, porque eso tiene que ser voluntario, tiene que ser espontáneo. Si la persona pues quiere profesar una religión distinta a la que tiene, pero no se les puede obligar a que acepten esa religión. Tenemos también la libertad de circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos pueden vedar el circular en cualquier lugar del país. Si nosotros vivimos en la capital y queremos ir a Panajachel, pues podemos hacerlo. Si tenemos los medios, pues en nuestro vehículo, si no, pues en autobús, etc. Pero no nos pueden limitar la libertad de circulación. En algunos momentos, por algunas situaciones particulares, sí se ha limitado. Por ejemplo, durante el tiempo que duró la pandemia, recordémonos que hubo muchos toques de queda. En algunos casos era a las 6 de la tarde, en otros a las 4, en otros a las 2, variaban los horarios, dependía cómo iba avanzando la pandemia. Entonces, eso era conforme a la ley de orden público. Entonces, ¿qué implicaba eso? Que se nos limitaba la libertad de circulación, pero era por cuestiones sanitarias, no era por otras situaciones. Lo que se trataba era de evitar que los contagios fueran mayores, controlar que hubiera menos contagios, porque fue una cosa inesperada en todo el mundo, en el cual nadie lo esperaba, entonces no se sabía qué iba a pasar. No existía una vacuna para atacar ese virus. Entonces, ¿qué era lo mejor? Pues estar guardaditos en nuestra casa, y eso obviamente se lograba únicamente con el toque de queda, porque si no la gente no hacía caso. Con el toque de queda, la obligación de usar mascarilla, de estarnos lavando las manos con alcohol a cada rato, para evitar esos contagios, Y también, en algunas ocasiones, por la delincuencia o por otras situaciones, se limita también la libertad de circulación cuando se ponen estados de excepción, estados de sitio. Como lo que se da ahorita en El Salvador, ¿verdad? Que ahí cada cierto tiempo la asamblea de ese país, es decir, el Congreso de ese país, decreta estado de sitio en algunos lugares, y eso permite que la policía pues pueda llegar y capture que el presidente actual, que está en un buen margen de popularidad ahorita porque ha
ha metido en la cárcel a muchos pandilleros o personas que supuestamente son pandilleros. Y ha recibido aplausos en algunos casos de la comunidad internacional y en otros casos ha recibido rechazo. Hoy veía yo un TikTok de Jaime Bailey, que es un comentarista peruano, que decía que sí era cierto que el señor Bukele tenía popularidad, y que es necesario pues que las personas que cometen delitos pues estén privadas de libertad, que estén en una cárcel. Pero él lo que criticaba era que a estas personas se les estaba violando el derecho al debido proceso. Es decir, que eran capturadas, eran confinadas y no les permitían tener contacto con sus familias, ni con abogados. Entonces se les estaba violando el derecho de defensa y el derecho al debido proceso. Pero, por eso digo, depende de la óptica, las expectativas conforme lo vean, porque para la población salvadoreña, pues está bien que estén ahí, porque hubo un momento en que en muchos lugares de ese país la gente no podía ingresar a sus hogares, a sus colonias, porque todo estaba en poder, las pandillas. Y en muchos países, pues también esa situación que ha manejado ese señor, porque lo maneja muy bien en las redes sociales, pues es aplaudida. Y en muchos países hasta la gente dice que se ha un presidente parecido a él, ¿verdad? Entonces, les digo, depende de la óptica con que se vea. Uno lo bien, otro lo mal. Pero ahí sí que cada país, cada gobernante, pues va a tomar las decisiones que considere pertinentes para manejar las situaciones en su respectivo país. Luego, dentro de los derechos políticos, tenemos también la equidad procesal. ¿Qué significa la equidad procesal? La equidad procesal implica que en un proceso, dependiendo del tipo de proceso, pueden ambas partes procesales o los que intervengan en el mismo, pues deben tener las mismas oportunidades. Es decir, si es una cuestión penal, tanto el acusado como el ofendido deben tener derecho a coadyuvar con los medios que ellos consideren pertinentes, unos para su defensa y otros para probar que la otra persona cometió el delito. Así también que los recursos, los medios procesales, etcétera, que todos tengan las mismas oportunidades, no que se le limite a uno y solo se le permita al otro. Luego tenemos los derechos de los acusados a un juicio justo. ¿Qué implica un juicio justo? Pues un juicio justo implica que una persona que esté siendo procesada pues debe contar siempre con una defensa técnica. Y esa defensa técnica va a hacer que siempre tiene derecho a un abogado. Si la persona pues tiene las posibilidades de sufragar el pago de ese abogado porque tiene dinero o tiene los medios necesarios, pues obviamente él va a tener un abogado de su confianza. Ahora bien, si esta persona no tiene los medios necesarios, pues el Estado le va a proporcionar un abogado a través del Instituto de la Defensa Pública Penal, lo cual va a permitir una buena defensa técnica. Porque hasta el año 92, antes de que se emitiera el actual Código Procesal Penal, la defensa de muchos privados de libertad o personas acusadas o sindicadas de la comisión de algún delito era siempre por abogados en el ejercicio de su profesión, y si no tenían, pues los defendían estudiantes de derecho de las diferentes universidades del país. Así como ustedes que están en cuarto semestre, el siguiente año, cuando sacaran el sexto, ya podían llevar su práctica penal, y era efectivamente una práctica penal, porque uno era el defensor de un privado de libertad, de un procesado. Obviamente siempre tenía el apoyo y respaldo de un abogado del bufete popular que le asesoraba, le orientaba cómo llevar la defensa, cómo hacer sus memoriales, etc. Pero era un poco temerario porque muchas veces uno no tenía el expertise, no tenía la experiencia. Tal vez tenía toda la motivación, todo el entusiasmo, pero no tenía la experiencia.
Entonces eso también era una desventaja para el procesal. Entonces cuando se cambia el Código Procesal Penal actual y se entra al sistema acusatorio, se sale del sistema inquisitivo, pues se crea el Instituto de la Defensa Pública Penal. Y este viene a coadyuvar en la defensa de las personas que no tienen la capacidad para pagar un abogado. Y en la práctica procesal, pues los abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal son muy buenos porque reciben capacitaciones constantes, hacen un buen trabajo en las audiencias, hacen un buen trabajo en los debates, presentan bien sus operaciones especiales, etcétera, porque ya tienen un expertise, han sido capacitados debidamente. Así también los mismos fiscales que reciben capacitación constante, también presentan bien sus memoriales. También sus memoriales de acusación, obviamente. También debe haber un debido proceso. ¿Y el debido proceso qué implica? Pues el debido proceso implica que se cumpla con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. El juez no puede variar las formas del proceso, porque si varía las formas del proceso, pues puede incurrir en responsabilidad. Y pues existe una ley de la carrera judicial y hay faltas leves, graves y gravísimas. Dependiendo lo que el juez haga, pues podría ser denunciado ante la Junta de Disciplina Judicial y ser sancionado por ese tipo de faltas. Entonces él debe ceñirse a respetar el debido proceso, el procedimiento que le establece el Código Procesal Penal. No se puede salir del mismo. Y si se sale del mismo, pues la ley le da la salida. A la salida, por ejemplo, si se equivocó en algo, pues él puede decretar de oficio una actividad procesal defectuosa. Y esa actividad procesal defectuosa lo que va a provocar es que aquellas resoluciones donde él pudo haberse equivocado, pues la subsane y corrija el rumbo del proceso. O bien, si él no lo hace, pues también las partes pueden pedir una actividad procesal, ya no en oficio, sino a petición de parte. Y si no, pues obviamente existen los remedios procesales, los recursos, etcétera, ¿verdad? Y por ello es que la mayoría de veces cuando se plantean acciones de amparos, lo que se invoca es violación al debido proceso, al derecho de defensa, etcétera. Otra cuestión que tiene que ver es el derecho de un recurso legal. La mayoría de instituciones que representan intereses difusos o intereses de terceros, pues están en la obligación de presentar, de interponer todos los recursos o todos los remedios procesales que la ley establece. A veces suena así como trillado, cansado, que va a presentar recursos por todo. Pero el Ministerio Público, la Defensa, el Instituto de la Víctima, todos ellos están obligados, y la PGN también están obligados a plantear todos los recursos que sean necesarios, todos los recursos legales. Luego tenemos derechos de la sociedad. Todos vivimos en sociedad. Todos vivimos en sociedad y muchas veces para poder desarrollarnos, pues optamos por trabajar unas cuestiones en comunidad. Por ejemplo, libertad de asociación. Hace algunos años en nuestro país la mayoría de colonias eran colonias abiertas, ¿verdad? Hay calles como en la zona 5, en la Palmita, en la zona 6 y otras zonas que eran abiertas, con aquellas calles muy amplias. Sin embargo, cuando se empieza a incrementar la delincuencia, mucha gente ya no vive en esas colonias. O bien, cuando las familias van creciendo, en esas colonias se quedan los abuelos, se quedan los padres, y los hijos, pues ya cuando se casan, contraen compromisos, etcétera, ya van buscando un lugar donde adquirir una vivienda. Entonces, puede ser que sea una vivienda en un condominio, y pues ahí empieza la libertad de asociación. Porque obviamente para que funcione mejor el condominio va a necesitar de una junta directiva. Y para que exista una junta directiva, pues tiene que haber una asociación.
Asociación de vecinos del condominio X, Y o Z. Otras veces también queremos desarrollar otro tipo de actividad, no necesariamente en nuestra colonia, también necesitamos asociarnos. Por ejemplo, existen muchas ONGs que le llaman, ¿verdad? ONGs o asociaciones no lucrativas que se inscriben en el registro de personas jurídicas, en el REPEJO del Ministerio de Gobernación. Y también la mayoría de veces sus estatutos pues son para que no tienen que dar utilidades, o sea, no es con fines de lucro. Por ejemplo, hay instituciones como APROFAN, que brinda servicios médicos. Ellos, en su función no es lucrativa, sino que cobran una cantidad, pero el dinero que queda lo van invirtiendo en más equipo, en más personal, etcétera, pero no pueden repartir utilidades porque ese no es el objetivo de una asociación. Existen también fundaciones como la Teletón y todas esas cuestiones, ¿verdad? Luego tenemos derecho de reunión. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo una asociación, pues obviamente tenemos que reunirnos para tomar decisiones. Entonces tampoco nos pueden limitar el derecho de reunión. O bien, simplemente si vivimos en un lugar, nos podemos juntar con los demás amigos para platicar, para cualquier situación, pero no se nos puede limitar ese derecho de reunión. Durante la pandemia sí se limitó, porque era precisamente para evitar que se propagara el virus. Entonces se limitó ese derecho de reunión, no se podía reunir las personas. Había distanciamiento social, etcétera, etcétera. Luego tenemos el derecho de petición. El derecho de petición que lo que implica es que cualquiera de nosotros, pues, podemos solicitar algo, podemos pedir algo a la autoridad. Y esta está obligada a resolvernos. Y conforme al artículo 28 de la Constitución Política de la República, nos deben resolver en un plazo de 30 días, que no exceda 30 días. Y si en ese plazo de 30 días no nos han resuelto, se produce lo que se conoce como silencio administrativo negativo. Es decir, se tiene por resuelto desfavorablemente nuestra petición, a efecto de que hagamos uso de los recursos que la ley nos permite para obligar a que esa autoridad administrativa nos resuelva. Hay doctrina de la Corte de Constitucionalidad que establece que si no nos resuelven, podemos plantear una acción de amparo para obligarlos a que nos resuelvan. Y obviamente al obligarlos a que nos resuelvan va a ser para plantear algún recurso. Entonces nos tienen que resolver. Por ejemplo, si nosotros pedimos algo ante una dirección de un ministerio y no nos resuelven, pues podemos plantear el recurso de revocatoria. Y ese recurso lo va a resolver el ministro. Digamos que nosotros planteamos el recurso de revocatoria y el ministro no resuelve después de pasados 30 días que le hicimos la petición, pues podemos plantear una acción de amparo a efecto que el ministro resuelva. No que nos resuelva favorable, sino que resuelva para que nosotros podamos plantear las acciones pertinentes que consideremos en la esfera del derecho administrativo. Ahora bien, si lo que es una resolución originaria del ministro, ahí es el recurso de reposición. Pero también tiene 30 días para resolverlo. Y si no, pues planteamos el amparo para obligarlo a resolver. Pues cuando no nos resuelven, se dice que se tiene por resuelto desfavorablemente o silencio administrativo negativo, porque quiere decir que lo que solicitamos va en contra de nuestros intereses. Hay un caso que hay silencio administrativo positivo. Por ejemplo, en la actualidad hay muchos condominios, muchas colonias y obviamente todas las casas que surgen de esa colonia o de esa finca surgen de una llamada finca matriz. Por ejemplo, van a desmembrar 100 lotes de una finca, la finca original de la finca matriz, y los lotes nuevos van a tener un nuevo número de finca. ¿Y cómo se produce ahí el silencio
administrativo positivo, porque nosotros le solicitamos a la municipalidad una autorización para desmembrar esos 100 lotes. Y pasan 30 días y la MUNI no lo resuelve, nosotros pues fraccionamos un acta notarial y con la escritura de desmembración presentamos el acta notarial y el registro ya nos va a operar esas desmembraciones, porque ahí se tiene por resuelto favorablemente, es decir, no es nuestra contra sino a favor. Es el caso del servicio administrativo positivo, y los demás casi siempre son pues de carácter negativo. Luego tenemos derecho a ejercer el sufragio. El derecho a ejercer el sufragio es lo que sucedió este año, ¿verdad? Que 25 de junio pues fue la primera vuelta, fuimos a votar donde nos correspondió para alcaldes, diputados al Parlacén y presidente y vicepresidente de la República. Y pues hicimos ejercer ese derecho. Hubo quienes no fueron, pues que no lo quisieron hacer, pues como es un derecho, tampoco están obligados a hacerlo. Y es cuando se produce el abstencionismo, ¿verdad? El abstencionismo porque mucha gente no va a votar, entonces se abstiene de votar, y por eso el abstencionismo muchas veces supera a quienes fueron efectivamente a votar. Otros pues comparecen y no están de acuerdo con ninguna de las opciones, pues simplemente votan nulo. Votan nulo. Otros no votan, solo llegan, firman y de ahí meten las boletas como se las dieron, en blanco. Entonces también hay votos nulos, hay votos en blanco. Y en algunas ocasiones nos salimos del cuadrito por quien votamos y ya abarcamos otros candidatos, entonces también eso produce que se anule el voto. Entonces, pero el derecho lo tenemos, Luego, en la Constitución Política de la República, en el título 2, capítulo 1, bajo el título de Derechos Individuales, y siendo esto los siguientes. El artículo 3 habla del derecho a la vida, la seguridad y la integridad. Todo eso aparece contenido en la Constitución Política de la República, y hay muchas constituciones que son comentadas con jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad para ver qué interpretación le dio la Corte a esos artículos. Luego tenemos derecho a la libertad e igualdad, es decir, que todos somos libres e iguales ante la ley. Luego el artículo 5 habla de la libertad de acción y opinión. Artículos del 6 al 19, las garantías penales y procesales. Artículo 23, inviolabilidad de la vivienda. Esto implica que si no hay una orden de juez para que puedan allanar nuestra vivienda, no puede entrar ni la policía ni el Ministerio Público. Y el allanamiento debe ser entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde no se puede allanar ninguna vivienda. Por eso es que muchas veces cuando se dan los allanamientos, la policía llega como a las 5:30 para esperar que lleguen las 6, ¿verdad? Al efecto de allanar esa vivienda. También el 24 habla de la inviolabilidad de correspondencia, libros y documentos, es decir, no nos pueden violar nuestra correspondencia, algo que venga dirigido a nosotros no puede ser roto para ver de qué se trata, qué correspondencia están mandando, la correspondencia que era tradicional antes de sobres, etcétera. Tampoco la correspondencia en nuestros correos electrónicos, que es lo que se estila ahora, ni los libros y documentos. El artículo 23 y 26, la libertad de locomoción, que ya lo mencionábamos, lo explicamos hace un rato. El artículo 27, derecho de asilo, que si una persona es perseguida en su país, pues, y este país nuestro, pues, tiene convenios con otros países, pues, el guatemalteco que se sienta perseguido o perturbado, pues puede pedir asilo en cualquiera de esos países. Durante el conflicto armado se dio muchas peticiones de asilo en países como México y Costa Rica, era donde preferentemente se iba la gente que era perseguida política en nuestro país. El artículo 29, derecho al libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Cualquiera de nosotros puede ir a los juzgados, puede ir a observar algún proceso, algún debate, siempre y cuando no haya restricciones, porque hay restricciones cuando el proceso esté bajo reserva, o bien en aquellos casos en que si hay menores o delitos contra la indemnidad y seguridad sexuales, pues ahí sí no se permite el acceso. Pero sí podemos ingresar a cualquier dependencia del Estado, no se nos puede privar de el 28, que es el derecho de petición, que ya lo explicamos.
El 31, que es derechos de las personas a conocer lo que conste sobre ellas en los archivos estatales, eso se conoce como habeas data, que podemos ir a la policía, podemos ir al Ministerio Público para que digan si hay alguna denuncia, alguna cuestión en contra de nosotros, para que podamos tomar las decisiones pertinentes y poder defendernos. Derecho a reunión y manifestación, ya lo indicamos, que podemos reunir y manifestar siempre y cuando sea dentro de los parámetros de ley. Derecho a asociación también ya se los dije, es el 34. El 35, que es la libertad de emisión del pensamiento. 36, la libertad de religión. Y el 41, que es derechos a la propiedad. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden formular en este momento. Ya hasta ahí quedaremos en el contenido del día de hoy. Licenciado, muy buenas noches. Disculpe que me interrumpa. Fíjese que mi pregunta pues no es relativa a clases, solamente fíjese que tengo un inconveniente que no me puede evaluar con usted en el primer parcial. No sé si va usted a dar oportunidad de un examen extraordinario, Lick. Disculpe que lo moleste. Bueno, mire, pues mándeme a mi correo personal su solicitud y yo le digo qué día puede llegar a la corte y se lo hago. Con mucho gusto, Lick. ¿Cuál sería su correo? Disculpe. serpineda@hotmail.com. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lick. Vale, de acuerdo. Heidi, dígame. Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es solo si hay alguna sanción al momento de que alguien viole, por ejemplo, mi correspondencia o algo así, Lick. Sí, hay delito, entonces esa persona puede ser procesada por la comisión de ese delito. Gracias, Lick. Vaya. Muy bien, si no hay más preguntas ni intervenciones, ahí nos quedamos y feliz fin de semana, que la pasen bien. Muchas gracias, licenciado. Un gusto saludarle. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.